como el problema está en manos de la ONU, se crea una comisión. Y esa comisión se crea la United Nations Special Committee on Palestine, se crea, como digo, con miembros de 11 países que no tienen experiencia en el problema que van a abordar. No conocen la problemática de Oriente Medio, pero están afectados por lo que ha sucedido con el Holocausto. Por esa razón, este señor, Jorge García Granados, en 1948 fue un miembro creo que era del Salvador, que en nombre del Salvador, me parece que era del Salvador, acude en esa comisión. Dice algo que es premonitorio de lo que luego está por llegar. Dice, sin embargo, en Europa la tragedia ya había tenido lugar y en Palestina estaba a punto de comenzar. Me parece que esas palabras son para enmarcar, porque entendió claramente lo que estaba pasando. Así que lo que va a suceder es que el comité se encuentra con que tiene que tomar una decisión. Así que se constata que los sionistas trabajan bien. Lo que hacen son una unidad, tienen un objetivo y tienen muchos resortes para actuar hacia esa meta que es la construcción del Estado de Israel. Los palestinos y los árabes están divididos. Por esa razón, siguiendo Slain, dice una política de cuerda floja entre la retórica bélica y una serie de negociaciones secretas tendentes a posponer cualquier resolución internacional. Esta política se complicó con la postura independiente del rey Abdalá de Transjordania, que con la bendición británica inició negociaciones con la agencia judía para el reparto de Palestina entre su reino y el Estado judío. Se puso en marcha durante la propia guerra, permitiendo a Jordania anexionarse sin riesgo parte de la Palestina oriental a cambio de una participación limitada de la Legión Árabe, la Legión Hachemita, en el esfuerzo bélico árabe. Eso es lo que estaba pasando cuando se estaba empezando a organizar lo que sería la decisión de crear el Estado de Israel. El propio Abdalá está diciéndole a los palestinos que le apoyen, pero los palestinos rechazan su apoyo, de tal manera que cuando llevan una delegación a hablar con Abdalá y le rechazan el apoyo que les brinda, Abdalá les dice, han rechazado mi oferta, se merecen lo que les pase. Así que lo que hizo es todo lo posible por tener el máximo dominio sobre Palestina, tras hacer todo lo que estaba en sus manos para entenderse con los sionistas y los británicos. Hay un libro que publicó su nieto, Hussein. En ese libro lo que intenta es exculpar los pasos que dio su abuelo. Pero todo el mundo sabe, todos los autores, especialistas en el tema saben, que lo que estaba buscando Abdalá era conquistar tierras de esos palestinos y lograr una ansiada salida al mar. Es interesante ver cómo si los sionistas tenían un plan que van a poner en marcha desde el primer momento en que los británicos empiezan a considerar que se van. Y es que lo tenéis destacado con fondo gris y letra azul. Funcionarios sionistas empezaron a evaluar las tierras de las aldeas palestinas que iban a quedar dentro del territorio que esa comisión de las Naciones Unidas iba a asignar a los judíos. Crearon un inventario secreto con información sobre población, producción e historia de su comportamiento hacia los sionistas. Cuando estalló la guerra, unidades militares judías usaron esa información. Las aldeas ubicadas en rutas vitales o cerca de asentamientos judíos fueron destruidas. Es el llamado Plan Dalet, limpieza étnica, le llama Papé. Aquí tenéis a Ben Gurión testificando ante ese comité de las Naciones Unidas y una sesión de trabajo de ese comité. Como antes he dicho, este plan que tenían organizado y que estaban llevando a cabo se llama Plan Dalet. Y lo que sí van a hacer es poner en marcha una serie de tierras que entonces eran un desierto
el desierto del Negev, que se encuentra en el sur del actual Estado de Israel, que está hoy integrado en Israel. Son personas con capacidades organizativas y con suficiente apoyo financiero como para poner en práctica cómo convertir una tierra casi desértica como es el desierto de Negev en un lugar de producción. Os he puesto las isoyetas con los índices de precipitación. Cuanto más hacia la costa y más hacia el norte, mayor índice de precipitación, 300 milímetros al año. Pero fijaros que en el sur, cuanto más al interior y más al sur, más desértico, 50 milímetros de precipitación al año. Y han levantado todo un territorio con una capacidad de producción agrícola importante. Hay un vídeo donde os recomiendo que lo veáis porque vais a ver cómo reciclan todo agua de las ciudades israelíes para convertirlo en agua de regadío. Como digo, en la parte inferior hay comportamientos que van a actuar ganándose la simpatía de esta comisión de la ONU, como son estos individuos de la agencia judía, y cómo los palestinos, a pesar de que van a contar en esas Naciones Unidas que van a votar la resolución con países árabes, 6 representantes que les van a dar su apoyo, no son capaces de convencer para evitar que se forme el Estado de Israel. Pero además tienen el inconveniente de que la URSS y los Estados Unidos apoyan la creación del Estado de Israel. Así que se lleva a cabo la votación, 33 votos a favor, 13 en contra, 10 abstenciones. Se había creado el Estado de Israel. Se había creado el Estado de Israel con esta distribución: Galilea al norte, perdón, esta parte de Cisjordania, y todo lo azul, todo lo azul, todo lo azul es la parte que se declara judía. El Estado de Israel, por tanto, aquí tenéis el desierto del Negev, quedaría así. Esto es Cisjordania y esto es la franja de Gaza. Y aquí al norte, la parte de la Galilea que hacía frontera con Líbano. En ese mapa de la partición, a ese Estado árabe no declarado, los palestinos rechazan esa partición. No hay un Estado árabe. Ese Estado árabe ese supuesto Estado árabe, tiene una población de 1,2 millones de personas, 6.000 kilómetros cuadrados, el 43% del territorio, la zona central de las regiones de Samaria, de Judea, las que os acabo de poner en el mapa. El Estado judío en el 45 ya sumaba 550.000 personas. Partían 30 años atrás, no llegaba, 20 años atrás, de 80.000 judíos. Ahora ya hay 550.000. Y la ciudad de Jerusalén tenía el 2% restante y zonas próximas a Belén que se declaran internacionales. La creación del Estado de Israel es vista con alegría por parte de los judíos. Han logrado por fin un Estado después de la expulsión de Tito y las legiones de Tito en el 78, después de nuestra era. Por fin han logrado un Estado, los árabes lo rechazan. Ben Gurión dice en sus memorias: esta noche no podía bailar, no podía cantar. No podía cantar. Los miré tan felices danzando y solo podía pensar que todos íbamos a la guerra. Y esto es la diferencia entre la Comisión Peel, lo que les propone en 1937, que rechazan los palestinos. Todo lo verde sería palestino, esta parte sería la zona internacional, con salida al mar controlada por los británicos, y esta parte, el norte, sería para Israel. Esto es lo que les proponen en el 37, que rechazan, y esto es lo que aprueban las Naciones Unidas en el 47. Me parece que la imagen lo explica todo. Así que se va a la guerra.
se va a la guerra. La guerra va a cubrir, en un primer momento, marzo a mayo del 48. Va a ser una guerra de defensa por parte de los sionistas, de los israelíes, ya les podemos llamar israelíes, puesto que se ha constituido el Estado de Israel, pero no va a ser un David contra Goliat, como se ha hecho pensar. Y veréis por qué. Los judíos se han venido organizando militarmente. Tienen una estructura de ejército que es la Haganá. Son 40.000 hombres y mujeres. 40.000. Son 550.000. Son 550.000. Son el 10% de la población y en 550.000 están incluidos niños, bebés, ancianos. El 10% prácticamente son fuerzas militares. 40.000 la Haganá. Las fuerzas de defensa territorial, 20.000. Fuerzas móviles, 15.000. Más 3.000 de los individuos que en este momento son considerados terroristas, el Irgun y el Ester. Así que tenemos ahí 40, 60, 75, 80.000 personas. En una población de 550.000, me parece que no es estar indefenso. ¿De acuerdo? Tenían un plan, tenían una dirección, tenían una meta y lo iban a lograr y lo iban a conseguir. Ahora tenían que vencer esa guerra que les venía impuesta. Los palestinos estaban desorganizados. Atendían, seguían atendiendo a los clanes más que a una idea común. Se crea un ejército de salvación árabe, financiado por los distintos países árabes. El 40 y tantos % del costo de este ejército lo va a sufragar Egipto. Un 20 y tantos % Arabia Saudí. Bah, ¿qué más da? La Legión Árabe de Abdullah está operando como una fuerza policial del mandato ubicada en el lado occidental del río Jordán, Transjordania. Como dice Papé, estaban preparando el terreno para que Transjordania se anexionase en el futuro todo el territorio de la Palestina oriental que fuesen capaces de ocupar. No van a entrar en guerra, como nos cuentan esta noche La Libertad, Larry Collins nos cuentan que van a entrar en guerra y que temen la llegada de esta legión árabe. Nos cuentan una cosa, los hechos eran otra. No nos cuentan en ese libro, que creo que hemos leído todos, Esta noche la libertad, nos cuentan el temor con que veían la llegada de esta legión árabe porque era la más preparada, había sido preparada y dirigida por oficiales británicos, pero Abdalá estaba negociando con Golda Meir y el ejército de la yihad, que eran voluntarios de los hermanos musulmanes que llegan desde Egipto, unos 5.000 hombres. Veréis con qué fundamentos. Esa primera fase de la guerra, ese plan Dalet, como le llama Khalidi y que Papé pasa a llamar plan D, tiene como objetivos tomar las instituciones militares británicas ayudados por oficiales británicos simpatizantes. Los filopalestinos no encontraron a quién dejárselas. Los oficiales británicos filopalestinos no encontraron a quién dejarles esas instalaciones militares. Limpiar el futuro Estado judío de cuantos palestinos fuera posible. Cada brigada de la Haganá llevaba una relación de aldeas, tenían que destruir la mayoría. Algunas brigadas participaban en la toma de ciudades árabe-judías. Se expulsó a los palestinos de Haifa, de Safad y de Tiberíades, más de los barrios árabes de Jerusalén. En Haifa llevaron a cabo la masacre de Dir Yassin. Todo ello entre el 18 de abril y el 11 de mayo del 48. El Líbano va a recibir 110.000 palestinos en este momento. Es una limpieza étnica, pero este autor, Snapger, la ha revisado. Por eso decía al inicio de la clase que Ilan Papé es un hombre discutido por parte de los historiadores israelíes. Le acusan, como antes he dicho, de servir con sus obras a los intereses palestinos.
Precisamente él se vale mutatis mutandi de ese argumento para decir, y vosotros servís a los intereses de un Estado de Israel que ha hecho lo que en este momento está haciendo, en este momento de la clase que estoy contando, no en el momento presente que estamos viviendo. Lo cierto es que la palabra Nakba, que la oís en la televisión de continuo, que significa catástrofe, es de origen, de idea judía, porque parece ser que apareció en un pasquín indicándoles a los palestinos de Haifa, de esta localidad de Tiraf, que o abandonaban su tierra o se verían afectados por la Nakba. El total de palestinos afectados y expulsados de la tierra alcanzó los 300.000 y el 15 de mayo se proclamaba el Estado de Israel. Hay una tregua en esa primera fase de la guerra donde los judíos van a aprovechar para armarse. ¿Cómo? Comprándole armas al bloque soviético, a Checoslovaquia. En cambio, los árabes no pueden comprar armas porque Gran Bretaña los va a prohibir mediante el boicot, el embargo de las Naciones Unidas. Pero en el fondo, dice Campanini, en una obra que tenéis citada en la biografía, era puro cinismo, porque carecían de unidad y no tenían el interés de echar a los judíos al mar y entregar esa Palestina, ese Estado de Israel a los palestinos. El objetivo que tenían era propio. Egipto quedarse, lo voy adelantando, con la Franja de Gaza. Era un ejército mal equipado, no tenía carreteras, no tenía mapas de carreteras de Palestina. Y encima, el rey Farouk tenía una amante italiana que era espía de los judíos, de los sionistas de Israel. Siria y Líbano desde el norte encontraron una feroz resistencia. Y en la Transjordania, ya hemos comentado, Abdalá había negociado en el 47 con Golda Meir. Lo que le interesaba no era defender a los palestinos, era quedarse. Con cuanto más tierra de Jerusalén, cuanto más parte de la ciudad de Jerusalén se quedara, mejor. Como sabéis, fueron expulsados en el 67 por los israelíes. Hasta el 67 estuvo dividida Jerusalén en dos zonas. Por eso Campanini dice que hay que rechazar la idea de David contra Goliat. El ejército judío numéricamente era mejor y equiparable al de los árabes. Y aquí tenéis a la espía amante del rey Farouk. La ONU trata de hacer algo. Así que lo que hace Israel es una campaña exitosa, control de toda Palestina, menos Cisjordania y la Franja de Gaza. Va a exigir que se le entreguen los fondos que todos estos propietarios palestinos tenían depositados en bancos públicos y privados porque ha controlado su territorio. Y en el año 50, los británicos, en la década de los 50, se los van a entregar. Con lo cual, esos palestinos que tenían los fondos depositados en bancos no londinenses se descapitalizan. Se manda al conde Folk Bernadotte, que propone que el Negev sea para Jordania. Naturalmente, los judíos no quieren ni oír hablar de eso, así que le asesinan. Israel sigue una campaña victoriosa y penetra en el Sinaí y en Cisjordania. La ONU impone sanciones, Estados Unidos y Gran Bretaña amenazan a Israel si no para la ofensiva, y eso se lleva a una tregua en el año 49. Y se firman armisticios con Siria, con Jordania, con Egipto, que van a durar hasta la Guerra de los 6 días, y con el Líbano hasta la Guerra del 78, la Guerra Civil de Líbano. Queda fuera Irak porque no tiene frontera con Israel. ¿El resultado? El resultado de esta guerra es exitosa. Israel consolidado como Estado. Judea y Samaria. Luego Cisjordania para Jordania. Abdalá era un halcón en una jaula de canario. Es una frase anónima. Salín la toma de la Pierre y Collins, este libro que antes hemos citado de Esta noche la libertad. Este Abdalá va a ser asesinado en el año 51 cuando estaba rezando en la mezquita Al-Aqsa, que es la que se encuentra en Jerusalén. Recordad que es hijo de Hussein, jerife de la Meca, protector de los santos lugares. Para el Islam, los santos lugares no solo están en la Meca, también en Jerusalén. De ahí la ambición hachemita de ese reino árabe
que este hombre, Abdalá, cree haber logrado al integrar Jerusalén dentro de su reino de Jordania. ¿Y la franja de Gaza para quién? Para Egipto. Egipto va a tener el control de la franja de Gaza hasta que inicie la guerra de los... Se va a crear una fuerza de interposición de la ONU, pero va a tener el control de la franja de Gaza. Así que el resultado no puede ser más desastroso para los palestinos. La segunda Nakba va a haber la expulsión de 400.000 palestinos, refugiados en Jordania, Siria, Líbano y Cisjordania y Gaza, sin territorios que no ha conquistado Israel. En el año 2023, algunos de nosotros, dentro de las salidas culturales que hace el Aula de Humanidades, estuvimos en el Líbano. Tuvimos oportunidad de ver esos campamentos, que son ciudades palestinas, que llevan afincados allí, unos desde los 40 y otros desde los 70, cuando los expulsará Hussein de Jordania, en el 73, famoso Septiembre Negro. Allí están controlando una parte de ese estado fallido que es el Líbano. Ahí están, en el sur del Líbano, en Sidón, en Tiro. Recordadlo los que vinisteis, que estuvimos allí. Bueno, pues a partir de este momento, Líbano, el Gran Líbano, un constructo francés con apoyo de los cristianos maronitas, hablaremos el lunes que viene de ello, empiezan a recibir un colectivo de este importante número que va a asentarse en territorio, en este caso libanés, y que va a crear un Estado dentro del Estado. Esos palestinos se van a quedar con el 21% del territorio cuando la resolución de las Naciones Unidas les daba un 43%. Eso es el resultado de esa guerra, donde confían en el apoyo de estos estados árabes y ya habéis visto dónde terminó todo. Así que fijaros el mapa del año 47, que es el que preconiza, del que defiende y el que autoriza la ONU, todo lo azul, y comparadlo con el del 49-67, porque en el 67 integrarán Jerusalén y toda esta parte de aquí, y además se proyectarán al Sinaí, que es una península de los egipcios. Y se inicia la etapa de consolidación del Estado de Israel, que como antes he dicho al presentar la clase, solo vamos a explicar hasta el año 67. El triunfo de Israel, la Nakba sobre los palestinos, la catástrofe que se ha cernido sobre los palestinos, es tremenda. Afecta a 750.000 personas que viven, que tienen sus hogares en lo que ahora es el Estado de Israel. Van a regresar entre 40 o 50.000. La distribución queda de la manera que tenéis explicada. En Estados Árabes vecinos, el Líbano recibe 100.000. Transjordania, lo que hoy es Jordania, 70.000. Siria, 60.000. Egipto, 7.000. Irak, 4.000. Hay, sumando, 241.000 personas que se consideran refugiados. En tierra de Palestina se les va a llamar desplazados. En Gaza se quedarán 190.000 y en Cisjordania 280.000. En total, se ven afectados 700.000 personas de la manera que está ahí indicado. La resolución del año 49, que pone fin a la guerra, la ONU dice que estos desplazados tienen que volver a sus hogares. Los estados árabes los rechazan. E Israel tampoco quiere que de repente 700.000 palestinos engrosen las filas de los que ya están allí, porque sumando sería casi contrapesar 850.000 palestinos con 900.000 judíos. Pero no hemos dicho al inicio de la clase que el censo de 1922 de los británicos, cuando asumen el mandato, habla de 80.000 judíos. Y estamos hablando de 900.000, entonces multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10, por 11. ¿En qué espacio de tiempo?
qué exitosa campaña han llevado la Agencia Nacional Judía. Israel destruye, dice Papé, las ideas árabes controladas, expulsados de su patria por la fuerza, se habían convertido en mendigos que dependían de las limosnas de las Naciones Unidas y vivían en la esperanza de que pronto retornarían a su hogar. Por esa razón, en Lausana, entre abril y septiembre del 49, van a tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo, pero no hay consenso. Los estados árabes e Israel no aproximan posiciones. ¿Quién habla en nombre de los palestinos? Los estados árabes. Israel teme acoger desplazados. Ofrece aceptar 190.000 desplazados en Gaza, más los que allí vivían, en total 300.000. Pide anexionarse Gaza, que está controlada por Egipto, y Egipto lo rechaza de plano. No ha llegado hasta Gaza para ahora retirarse. En este curso de espacios en conflicto ya hemos explicado cómo hay espacios, Oriente Medio lo es, donde permanentemente la historia demuestra que es un territorio en conflicto. Aquí, en la época del Egipto faraónico, se dio la batalla de Cadés entre los hititas y los egipcios. Las cruzados también lucharon y fueron derrotados al final por Saladino, por Saladino. Es un territorio en lucha. Egipto quiere expandirse. Su proyección natural no es hacia el oeste. Su proyección natural es hacia Oriente Medio. Por eso el Sinaí, y en este caso Gaza, no lo va a soltar, ya lo tiene. Así que, ¿qué se hace? Se crea la UNRWA, que es la Agencia de Ayuda y Trabajo de Naciones Unidas, para favorecer el desarrollo económico, una suerte de plan Marshall, dicen Cuya y Fortet, o para frenar la expansión soviética, dice Papé. El problema de la población palestina derrotada fue político, reflejo de la catástrofe de la Nakba con el nacimiento de Israel. Eso va a nutrir la causa del panarabismo. Se van a arrogar estos estados árabes en esa suerte de nacionalismo del que hablaremos al hablar de Siria, una bandera del panarabismo. Todos somos árabes, por tanto los palestinos también, pero eso es de cara a la galería, porque la realidad es que están divididos, como va demostrado, hasta el punto de que Siria y Líbano nunca les van a dar la nacionalidad a estos refugiados palestinos. Egipto y Jordania los van a aparcar en campamentos. E Irak, el único que se presta a recibir palestinos para situarlos en el Alto Éufrates, en un golpe de Estado que apoya a la CIA, por el general Hosni Zain, no va a durar mucho su oferta. Le van a derrocar y le van a asesinar. Y aquí tenéis, bueno, pues una imagen de las tantas que salen de hoy día de esta agencia de las Naciones Unidas que está dando apoyo desde el año 49 a la población palestina. Desde el año 49. Que los israelíes acusan de que está infiltrada en Gaza. Jamás. ¿Os acordáis que lo dicen en la tele? Naturalmente, ese Estado de Israel hay que consolidarlo. Y consolidarlo pasa por asentarlo y por hacerlo crecer. Como dije a la introducción y ahora detallo, la palabra alemana que define ese espacio vital es Lebensraum. Pero no solamente es un problema alemán. Los rusos también tienen un Lebensraum hacia el oeste, no solo hacia el este. Ya hemos explicado el curso pasado cómo los rusos zaristas van a controlar el Asia Central entre 1840 y 1867 con el fin de llegar a la India e integran ese Asia Central dentro de lo que es Rusia.
También explicamos en su momento de qué forma los rusos pusieron con Alejandro I, tras la derrota de Napoleón, la frontera en Berlín prácticamente. Polonia quedó integrada dentro del imperio zarista. Por tanto, el Lebensraum, que es una expresión alemana que significa espacio vital, los alemanes tratan de crecer hacia el este, los rusos hacia el oeste, otro lugar de espacios en conflicto, las llanuras de toda la Europa del Este. No solamente el Lebensraum es algo que defina a los alemanes, pero los alemanes tienen muy bien definido el concepto de Lebensraum. Por tanto, vamos a seguir ese concepto y veremos cómo es perfectamente extrapolable a los israelíes. Tienen una visión etnonacionalista basada en la raza. Define nación-estado basado en el grupo étnico. Justifica la expansión territorial por la necesidad de integrar a los miembros del mismo grupo racial. La meta es la creación del Großdeutschland, la Gran Alemania. La herramienta es el Volksdeutsch. Es un concepto basado en el Volksdeutsch, el pueblo alemán, que tiene un Volksgate, que ya definió Fischer en los discursos a la nación alemana, que es el espíritu del pueblo. La conclusión de ese espacio vital, por tanto, no es exclusiva solo de los nazis. Los judíos tienen un concepto que se llama el Gran Israel y que están tratando de consolidar. Empieza a perfilarse en los 50 tras la campaña de Suez, con Ben Gurión, Moshe Dayan, y como dice Papé, todos soñaban con el Gran Israel que se extendería hacia el norte, al este y al sur.